Hola, segunda parte. Bien, pues ustedes están viendo el título de esta plática, espero, y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que nosotros hemos estado trabajando, que surge a partir de cómo hemos percibido algunas dudas cuando hemos dado algunos cursos de conducción, y que tiene mucho que ver con el desempeño de los motores. Bueno, son imprescindibles los vehículos, ¿no? Todos llegamos aquí con un vehículo y por lo tanto lo que intentamos es que deben establecerse las condiciones para que le demos un buen uso, para que tenga la mayor eficiencia, la mayor efectividad, y por lo tanto tenemos que saber por qué se mueve, ¿no? Y ya ven que los vehículos se componen tienen varios equipos, varios sistemas, y uno muy importante es el sistema motriz. El sistema motriz en realidad tiene dos funciones generales desde el punto de vista mecánico, como se menciona ahí. Modifica el par, que es la palabra correcta, que viene del inglés del torque, y que lo que hace es intuitivamente lo interpretamos como la fuerza que tiene el motor, ¿no?, en giro. Entonces modifica ese par y lo convierte a fuerza atractiva en las llantas, y también modifica la velocidad, o sea, el motor está girando a una determinada velocidad, y cuando ustedes ven las llantas no van girando a la misma velocidad que el motor. Entonces, todo eso lo hace el tren motriz. Seguimos con esto de cómo se mueve. Pues al final de cuentas, partimos de la energía química del combustible, que alimenta el motor, se produce energía térmica y energía mecánica. Como les digo, que se modifica estos dos parámetros de par y velocidad en el tren motriz para producir el movimiento. Y bueno, al final de cuentas todo lo que se le mete al motor en combustible no es aprovechado netamente en el movimiento, ¿no? De manera general, la eficiencia de los motores está entre el 40 y 45% que se aprovecha mecánicamente, y al final de cuentas, en las ruedas, que es lo que realmente produce el movimiento ya por el contacto con el piso, apenas sí recibe cerca del 30%, lo demás son pérdidas, entre casi el 60% es pérdidas en calor. Pero precisamente por eso tenemos que aprovecharlo lo más posible. Y para eso necesitamos conocer cuál es su desempeño. Ese desempeño es considerado para el tipo de aplicación en el cual se va a usar un motor, y normalmente nos basamos en parámetros característicos. Esos parámetros característicos son los que se indican ahí: par, potencia, consumo de combustible, consumo de oxígeno, eficiencia, emisiones contaminantes y algunas otras, resistencias, fricción, todo lo que tiene que ver para poder determinar cómo es que funciona el motor y su desempeño. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtienen estos parámetros? Pues a través de un banco de pruebas que usa un dinamómetro. Hagan de cuenta que estamos evaluando este motor. Aquí tenemos el dinamómetro. Lo que hace el dinamómetro es que al estar funcionando el motor, le produce una restricción al giro, una restricción al movimiento, y a partir de ahí se establecen las características de potencia máxima, par máximo, cuáles son las velocidades a las que gira y cosas de ese estilo. Entonces, con estas parámetros característicos, ahora sí ya podemos tener una idea de cuáles son los requerimientos que debe cumplir o que podría cumplir ese motor. Particularmente yo menciono algunos, ¿no? Ya que maneja toda la energía que se produce, cuál capacidad atractiva puede tener el vehículo donde se aplique, para el arranque en pendiente, para la aceleración, la velocidad en ascenso, mantener la velocidad y vencer las restricciones al movimiento aunque vayamos en plano, el frenado, y algunas otras que tienen que ver con cuánto puede jalar un vehículo, ¿no? Si es un tractocamión semirremolque o un doble, cuánto puede arrastrar. Entonces, para eso necesitamos esas características del motor. Bueno, al final de cuentas, estos parámetros se representan a través de una gráfica de este tipo, donde se muestra el par, normalmente en unidades de libra fuerza, kilogramos fuerza por metro, libras fuerza pie,
kilogramos metro, newton metro, la potencia, que en HP, en caballos de vapor, kilowatts, y el consumo específico de combustible en libras sobre HP por hora o gramos por kilowatt hora. No todas las curvas que nos muestran es fácil que presenten el consumo específico, pero aquellas que lo presentan es útil y espero que ahorita sepan por qué. Entonces, esto se presenta gráficamente como este tipo, en el que normalmente esta sería la curva de potencia, esta sería la curva del par y la de consumo, y aquí podemos identificar varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto 1, que es el del par máximo, o sea, realmente con cuánta fuerza, por decirlo así, dispone el motor o podría disponer en un momento dado. El punto 2 implica el valor de potencia para el menor consumo específico de combustible, que es el 5. El 3 es la máxima potencia. Cuando ustedes ven las especificaciones que van a comprar un carro, normalmente les dicen par a tal velocidad. Por ejemplo, 160 newton metro a 3000 RPM. Y luego viene otro, potencia, 150 HP a 5600 RPM. O sea, asocian esos valores característicos, pero no ven el comportamiento de toda la gráfica. Y claro, les dicen un consumo o un rendimiento estimado que tiene que ver de esta gráfica, pero ahorita lo que quiero enfatizar, y espero que en las siguientes diapositivas puedan ustedes verlo, cómo es que se manejan, sobre todo esa curva de consumo. Tengan en cuenta las unidades de consumo específico. Esta es las curvas características de un motor real, un motor comercial, y podemos identificar varias cosas. El par, que tiene un valor de 2100 newton metro y estaría aproximadamente desde 900 hasta 1400 RPM del motor. O sea, en ese intervalo de velocidad de rotación del motor podríamos obtener ese par, o el motor puede suministrar ese par. A partir de las 1400 va en descenso. Y luego tenemos la potencia, que parte desde poco más de 160 kilowatts y llega al máximo valor a las 1800 RPM con 340 kilowatts. Este es un motor potente, bastante potente por los valores que se muestran ahí. Y tenemos el consumo específico de combustible, que podríamos ver que estaría la curva, la parte más baja como consumo específico estaría entre 1000 y 1400 RPM. Normalmente este intervalo es utilizado para definir lo que se llama la zona verde. Depende del tipo de motor, pero así como se ve esta curva, es identificable en ese intervalo, ¿no? Tal cual, de 1400 RPM, perdón, de 1000 a 1400 RPM. Entonces, aquí ya se van identificando esos puntos como en el caso anterior, ¿no? El ejemplo anterior. Y a partir de esa zona verde, de 1000 a 1400, es lo que se construye, lo que le llaman el diagrama de velocidades. Es decir, cuando ya sabemos qué tipo de transmisión tiene, cómo es el tren motriz con todas sus características, con todos sus componentes, hasta las ruedas, hasta el tipo de ruedas, podemos decir, la primera, voy a partir prácticamente desde el ralentí del motor, que normalmente para los vehículos de los diésel está como en 600, 650 RPM, y empiezo a acelerar, y cuando llego a 1400 hago el cambio. Entonces se viene por esta línea, llega hasta aquí, hace el cambio, se reduce, y debía hacer el siguiente cambio o meter la segunda un poquito después de las 1000 RPM, y así se va. Uno trata de aprovechar con ese zigzagueo, permanecer siempre en esa sección, en ese intervalo de 1000 a 1400. Eso es para aprovechar la curva de consumo específico de combustible, los mínimos valores. Habría que observar esto, que ya lo habíamos notado ahorita, ¿no? Que ya lo había comentado. El diagrama de velocidades considera la zona verde de 1000 a 1400 RPM, aprovechando prácticamente el consumo bajo, el consumo específico mínimo, ¿no? El par más alto está en 2100, pero se presenta a partir de 950 RPM y hasta 1400 RPM, mientras que la potencia máxima está en 340 kilowatts a 1800 RPM.
Aquí me gustaría preguntar algo. ¿En qué momento se aprovecha la potencia máxima? Normalmente ustedes cuando van conduciendo están en el intervalo de 2500, por ejemplo en un motor de gasolina, de 2500 a 5000 RPM, y les dicen que la potencia máxima está a 6000 RPM. ¿Cuándo van a aprovechar esa potencia? Prácticamente no lo hacen, siempre van a andar abajo y les dicen, deben hacer el cambio a partir de las 2000 o 2500 y no pasar de 3000 o 3500, y ahí se deben mantener. Pero la potencia máxima solo es un indicador espero que también lo vean desde el punto de vista matemático, porque al final de cuentas la potencia no es más que el producto del par, que sí lo tenemos con la curva, que sí se obtiene directamente de la restricción o de la fuerza que suministra el motor y de la velocidad de giro del motor. Pero bueno, vamos a seguir con estas otras observaciones. Dice, el consumo indicado es masa de combustible por unidad de potencia desarrollada en un tiempo determinado. Recuerden, en el sistema internacional, gramos por hora, ¿ya?, por cada kilowatt entregado. Quiere decir que si el motor tiene mucha potencia, entonces si yo divido entre un valor muy grande, entonces el resultado va a ser un valor pequeño. Entonces, aquí viene la pregunta, dice, ¿el consumo volumétrico es diferente? Las curvas establecen consumo específico de combustible, pero nosotros cuando hablamos de rendimiento dices, tantos kilómetros por litro, o por cada 100, ¿cuántos litros por cada 100 kilómetros? Normalmente esos son los parámetros que utiliza un rendimiento, un indicador en el rendimiento de los carros, ¿no?, de los automóviles. Y es interesante también conocer esto, ¿no? En el caso del diésel necesitamos el valor de la densidad, que anda alrededor de ese valor, de 0.85 kilogramos por litro. Bueno, les decía hace un momento, solo para tener un poquito de referencia, ¿no? Hablamos de RPM. RPM se refiere revoluciones, o sea, una vuelta es una revolución, ¿no?, por minuto, como se establece, como se indica en las gráficas comúnmente de los motores, revoluciones por minuto. Sin embargo, lo que normalmente utilizamos es un valor adimensional, que es el radián. Entonces una vuelta equivale a 2 pi radianes. El par, como les decía, aquí hay que tener mucho cuidado, porque el par se refiere a ese efecto de la fuerza aplicado sobre una distancia, pero la distancia tiene que ser perpendicular a esa fuerza. A veces se confunde con el trabajo, donde la fuerza también se multiplica por una distancia, pero en este caso es la fuerza en la dirección, la distancia es en la dirección de la misma fuerza. Por eso ahí su índice de perp de perpendicular para el caso del par y alin de alineado para el caso del trabajo. Y de allí viene la potencia, que es o el producto de la fuerza por la velocidad de avance en la dirección de la fuerza, o el producto del par, T, por la velocidad angular, y la velocidad angular en términos congruentes de unidades, ¿no? Por eso yo ponía lo de los radianes, ¿no? Y también tenemos el consumo específico de combustible, que en términos generales es la masa sobre la potencia y tiempo, y el rendimiento de combustible normalmente lo ponemos en la distancia entre el volumen consumido. Entonces aquí ya hay una diferencia que hay que notar, ¿no?, sobre el consumo específico y el rendimiento de combustible. Bueno, de las curvas características tomé, en este caso, la del consumo y la amplifiqué con los valores con los que contábamos. Esta es la curva de consumo específico de combustible, que está en este lado, CE, consumo específico en gramos sobre kilowatt hora, y en este caso hago la traducción al consumo volumétrico por hora, que son litros por hora, ¿no? A esto le llamo yo consumo nada más a secas. Y lo que puedo observar es que con los mismos datos de las curvas características del motor, con esa curva de consumo específico, puedo tener que a 800 RPM consumiría cerca de 40 litros en una hora si mantuviera esa velocidad de rotación del motor. Y así, hasta que se incrementa cierto valor, no hasta los datos que tengo disponibles para esa curva de consumo específico. Pero nos están diciendo, el intervalo de consumo mínimo específico
es de 1000 a 1400 RPM, y yo ya estoy hablando aquí, desde este punto, que serían como 52, 53 litros por hora, hasta 72 litros, o sea, hay una diferencia muy grande en volumen consumido. Entonces, aquí es donde intentamos nosotros cambiar un poco la percepción acerca de cómo utilizar la curva de consumo específico, porque en realidad no tenemos el consumo real de combustible. Ahora, estas siguen siendo condiciones ideales, ¿no?, donde se demanda el máximo par. Y aquí viene otro punto. ¿Cuándo creen que un vehículo consuma más? Cuando, por ejemplo, un vehículo de carga, cuando va vacío, aunque vaya a 80 kilómetros por hora, o cuando va cargado, completamente cargado, a 80 kilómetros por hora. Cuando va cargado. ¿Por qué? Porque ahí se le demanda más par para el movimiento, aunque vaya a la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estas curvas características? Lo que nos están indicando son el techo. El techo en realidad no es una curva nada más, no es una línea, es toda una superficie, es un área, como si estuviéramos en cálculo, ¿no?, el área bajo la curva, casi, ¿no? O sea, lo que está abajo de esa línea, y eso es precisamente que tenemos que utilizar con esos criterios de cuál es la demanda que le estamos dando al motor, para tener una idea de cuánto consumo se podría esperar, y a partir de ahí tener una conducción efectiva y eficiente. Entonces, los valores entonces no serían únicos, sino que estarían de acuerdo a las condiciones de operación, y esos marcarían el techo de lo que sería el consumo esperado de un vehículo. Y para reforzar esto, están este par de gráficos, ¿no?, justo con el par motor, y aquí se indica con la posición del pedal del acelerador, ¿no?, en el que esto, como dice aquí, esta es la curva que normalmente muestran los fabricantes, pero abajo de esa yo tengo otra familia de curvas, ¿no?, que dependería de esa demanda que les estoy comentando, ¿no?, cuánto le demanda uno al vehículo como para que pueda darle la energía suficiente para moverse, igual con la potencia. Estos los quise poner así, hicimos mediciones en un par de vehículos, de los cuales pudimos obtener la información, al menos de consumo, que suministra la computadora interna del vehículo, para que vean, o sea, por ejemplo me está hablando de la velocidad del motor con el consumo, y en una distancia recorrida con todos los cambios, tuvo esta mancha de puntos. O sea, quiere decir que podríamos tener como este envolvente, y a partir de ahí, todo lo que les comentaba ahorita de esa superficie o esa área que se puede llenar de puntos, porque las demandas son diferentes. Aquí está el consumo contra la velocidad del motor, aquí está el consumo contra la velocidad de avance, y a propósito, para que vean recuerden cómo estaba el diagrama de velocidades. Estos son puntos reales. Fíjense cómo estaba, aquí aprovechó desde el ralentí, que le llamamos cuando el motor está funcionando solito, cómo se empiezan a hacer los cambios, y aquí va describiendo esas líneas de acuerdo al número de velocidades que pudiera ser utilizado de la caja de transmisión. Entonces, con esto, ¿qué utilidad pretendemos nosotros darle? Normalmente cuando se dan estos cursos de conducción se establece una distancia relativamente grande para poder evaluar el consumo volumétrico. Con este consumo volumétrico lo que hacemos es, montamos a un operador que recorra esa distancia relativamente grande, y luego medimos el combustible directamente sobre el tanque. Entonces con eso ya podríamos decir, el rendimiento de este operador es de tal, ¿no? Con estos datos, este tipo de datos, ya no necesitamos hacer tanto así, porque podemos hacer la comparación de estas curvas desde un momento de una práctica, por ejemplo, antes de que pudiera tomar el curso y después de tomar el curso, y eso simplifica también los tiempos de uso y de tener al operador montado en una unidad. Es otras curvas de un motor de ese que se indica ahí. Y aquí noten algo también que es importante. ¿Dónde tenemos el máximo par? Lo tenemos a 1200 RPM, aquí está. ¿Dónde está la máxima potencia? Está a partir de las 2000 a 2200 RPM.
O sea, muy, muy arriba. Los motores diésel no pasan de 1800 RPM en la operación. Y sin embargo, acá tenemos los valores de potencia máxima. Y tenemos el consumo específico de combustible mínimo desde un poquito más de 1400 hasta 1800 RPM. O sea, ese está como, pudiéramos decir, se aprovecha que está muy acelerado. Pero bueno, ¿cuál es el detalle aquí? Cuando comparamos de esta otra manera, ¿no? Aquí está amplificada nuevamente la curva. ¿Qué es lo que voy a aprovechar? Recuerden en esta anterior. ¿Dónde tengo el máximo par? A 1200. Todavía pudiera decir, bueno, pudiéramos estar entre 1000 y 1400 para aprovechar este intervalo, ¿no? Pero resulta que a esas 1400, en este de 1000 a 1400, no estamos en el consumo mínimo específico, que es lo que normalmente se utiliza en los motores, o sea, para poder hacer esa zona verde. Y todavía más, porque la potencia está muy alejada de ese intervalo, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Entonces, vamos a seguir teniendo que el menor consumo va a estar en la parte más baja de la velocidad de rotación. Y lo bueno es que en este intervalo voy a estar aprovechando el máximo par del motor, y aparentemente estaría sacrificando el consumo mínimo, o sea, la curva de consumo específico mínimo, ¿no? Pero en la realidad voy a tener que el consumo en litros por hora va a ser menor que estando en este intervalo de operación. Y aquí estamos hablando, es un motor relativamente pequeño, de poquito más de 30 litros, 31 litros y medio, hasta 37 litros. Entonces, ahorita estamos explorando todas estas información que está ahí y que de repente no vemos. Y ese es lo que nosotros estamos tratando de incluir también, y ahorita lo dejo como puntos de reflexión, ¿no? Que yo no quiero llamarle conclusiones, pero esta pudiera ser que sí, ¿no? Las curvas características del motor brindan información sobre su desempeño, ese es un hecho. O sea, tenemos que conocer objetivamente, numéricamente, algo que nos sirva de referencia, un indicador numérico. Dice, el comportamiento del par determina la capacidad tractiva. Entonces, ¿cuál es el mejor intervalo que podemos aprovechar, ¿no? O que se debe aprovechar? La mayor potencia se presenta en intervalos altos de velocidad del motor. Entonces, ¿cuándo es útil? ¿Cuándo la utilizamos? O sea, normalmente no revolucionamos tanto el motor. Luego dice, el consumo específico de combustible se refiere a la cantidad de masa por unidad de potencia en un tiempo determinado. ¿Cómo aplicar el intervalo de consumo específico mínimo? Y aquí les digo, tendríamos que hacer esa conversión para obtener la curva de consumo volumétrico. Dice, el consumo absoluto es necesario para calcular el rendimiento, ¿no? Lo ponemos en litros por kilómetro, kilómetros por litro, ¿no? Que relaciona la distancia recorrida y el volumen consumido. Dice, las curvas características denotan la máxima demanda al motor, o sea, la máxima, ¿no? Por tanto, deben visualizarse como un área limitada por las curvas en su parte superior. Por tanto, si la demanda es poca, par, potencia y consumo volumétrico son menores, entonces tendríamos que ir analizando motor por motor y condición de operación por condición de operación. Pero eso es lo que estamos buscando ahorita, como les digo, ¿no? Tratar de reflexionar en la información que tenemos, irnos un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados y posiblemente encontremos otras ventajas. ¿Alguna pregunta? A ver, Fabiola, sobre tus gráficas, pareciera entonces que si le quieres mostrar la gráfica donde está comparada la potencia, el par y el consumo, pareciera que lo que debería guiar una compra de un vehículo por el aprovechamiento efectivo que se tiene, de acuerdo a la gráfica que presentaste, debería ser el par y el consumo, porque la potencia máxima, o sea, aunque puede ser muy alta, pues realmente no la vas a aprovechar si tú vas a trabajar en un criterio de zona verde, porque estás muy arriba. Entonces, prácticamente el mejor par, que casi coincide con el menor consumo, ocurren a un 65% de la potencia. Entonces, la potencia que siempre es atractiva cuando compras un vehículo, es que la potencia es tanta, quizá más bien lo que orienta realmente a la mayor eficiencia de tu compra es
orientarse por el par y el consumo. Pero a ver, no sé si tengas tú todavía capacidad de mostrar tus gráficas. Sí, esa merengues. Entonces, fíjate, a mí lo que me interesaría es el consumo, porque yo necesitaría bajar la huella de carbono de mi servicio. Y el par casi coincide con ese consumo mínimo. Esta es una gráfica genérica, o sea, lo que estamos mostrando allí. O sea, normalmente lo que se está tratando de buscar en los motores es que tengan la curva de par lo más plana posible y lo más extensa posible. Entonces, el hecho de que ahí se muestre con esos valores no necesariamente es la generalidad de los motores. Entonces, sí, hay que observar el par, pero hay que tener idea de cómo se comporta, en qué revoluciones del motor, para que puedas hacer los cambios en el intervalo de ese par. Y bueno, al final de cuentas, el consumo es lo que tienes lo que tu bolsillo sentiría. Pero mientras normalmente, o no normalmente, es complicado tener las curvas de consumo, porque al final de cuentas, de todos modos, lo útil es el par. Y de manera intuitiva pudieras visualizar que cuando tienes la menor velocidad de rotación del motor, es cuando vas a tener el menor consumo. Entonces, si tú sabes que puedes disponer de un par alto desde en el caso del motor de gasolina, a partir de las 2000 RPM, pues entonces trata de establecer ahí, y en lugar de irte en cuarta, vete a quinta a 2000 RPM, ¿no? Para que vayas un poquito más rápido. En realidad esto es un poquito más complejo, o sea, no es tan sencillo, pues, o simple. O sea, porque, como te digo, son curvas y que dependen mucho de la demanda que tengas. No es lo mismo cuando vienes tú solo en tu Swift aquí al instituto, marcas no. Cuando vienes en tu vehículo, o cuando traes a alguien que te encuentras en el camino, ¿no? Y que tienes que traer a lo mejor alguna maleta o algo adicional. O sea, la demanda es diferente, aunque sea el mismo camino y quieras venir a la misma velocidad. Pero finalmente la potencia, que es lo que te venden, parecía no ser la referencia más indicada para la compra de tu vehículo. Y realmente lo que sí te puede ayudar más como comprador de un vehículo es el rendimiento, o sea, el consumo que te da tu vehículo si le das a los niveles óptimos de tu par. O sea, es que potencia se vende, o sea, mi vehículo te da tal potencia, pero realmente pues no es una potencia de servicio práctica, un valor práctico de servicio. En la forma comercial yo creo que la potencia es para presumir. O sea, eso no quiere decir que no esté entregando potencia, o sea, solo que la potencia es menor a la potencia máxima que te declaran. Entonces, pues sí, particularmente yo si voy a comprar un vehículo, primero me fijo en el par más que en la potencia. Y ya, te digo, aunque no me dieran la curva de potencia, yo sé qué potencia puede tener solo multiplicándolo por la velocidad, congruentemente. No, ni modo. Esta parte de la eficiencia energética me parece bien interesante. Lo que entiendo que han hecho experimentación con ciertos vehículos suministrando la información de las computadoras del vehículo. Y yo me pregunto si nosotros o la experiencia del equipo de trabajo pudiera servir para verificar el cumplimiento de las norms de eficiencia energética de los vehículos. ¿Podemos? ¿No podemos? Sí, no, ni nos queremos meter en eso. O sea, podemos tenerlo como indicador nada más. Y aquí hay otra cosa, o sea, los sensores que tienen los vehículos, o sea, tienen ciertas características para garantizar la operación, para dar información así general, pero no necesariamente son los sensores con la exactitud, con la precisión, o sea, siguen siendo indicadores. Por eso es que tú cuando vas a cargar gasolina y dices, recorrí tanto, y el consumo que dice la computadora es de tanto, y luego le ponen gasolina y dices, o te están poniendo más o poniendo menos, o tu computadora no es lo suficientemente precisa, ¿no? Pues gracias por haber asistido y presenciado esta plática.